Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. El programa que tengo hoy para vosotros pues es bastante especial para mí porque es un email, es un correo electrónico de una telespectadora que me escribió. Yo me encontraba en aquellos momentos haciéndome una prueba para las cosas de salud que me ocurren y resulta pues que pude pues prácticamente hacer la investigación de lo que eran las respuestas a sus preguntas desde la cama del hospital y fue algo que fue pues realmente extraordinario porque pues pude ir pasando ese momento de mi vida que fue bastante difícil, pero gracias a ello pues fue un poquito mejor, ¿no? Y entonces pues para mí es algo pues que no voy a olvidar jamás. Bien, dicho esto, ¿de qué voy a hablar? Pues lo he comentado en muchísimas ocasiones en este vuestro canal. Vamos a hablar del tema de los deslizamientos del tiempo, de los viajes en el tiempo. Y de hecho, de lo que podría ser una teoría física completamente natural o una intromisión en nuestras vidas que estaría tocando la mismísima tela del espacio y el tiempo de forma absolutamente artificial, poco menos que como si fuese un experimento para observar cuáles son nuestras reacciones. En lo que sería la teoría natural, vamos a decirlo así, pues tenemos el Big Bang, es decir, pues un petardazo que mete una especie de sopa de protones y de neutrones hace 13.800 millones de años y que hace que el universo se vaya expandiendo, pero yo he ido observando que existen agujeros negros, eso lo sabe la ciencia, pero también lo que serían pues agujeros de gusano. Esos agujeros de gusano pueden llegar a directamente doblar el cosmos para comunicar este punto con este punto. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Pues voy a coger una hoja, este es el universo, vamos a verlo así, de esta manera. Bueno, pues un agujero de gusano pues empezaría aquí y tendría la fuerza suficiente como para directamente doblar el universo mismo y hacer que si estás aquí, pues acabes aquí después de haber hecho que el universo pues directamente pues se doble. ¿Qué es lo que pasa? Que ocurre que esto ocurre de forma natural, es decir, nuestro universo está lleno de agujeros de este tipo y de hecho hay civilizaciones ajenas a la Tierra que saben, primero, localizarlos y segundo, saben cómo crearlos. Así es como llegan aquí y esto lo he podido comprobar en el fenómeno impresionante de los círculos de las cosechas. Pero cuando esas civilizaciones han llegado a localizar nuestro planeta, también son capaces de hacer que en nuestras vidas aparezcan estos círculos, estos agujeros de gusano y sean capaces de hacernos ver un momento dado de la historia en el cual pues podemos observar qué es lo que estaba pasando, por ejemplo, hace 100 años o 200 años o básicamente un instante de lo que sería pues todo lo que ha pasado en nuestro mundo que fuese lo suficientemente
emotivo como para que se quedase grabado en el espacio y el tiempo y se quedase pues repitiéndose poco a poco sin parar y sin parar. Ejemplo, pues voy a deciros un momento de una guerra en el cual hay muchos sentimientos, muchísimas emociones, por supuesto, y eso pues crea que los seres humanos que lo viven pues lleguen a plasmar todo lo que llegaron a vivir en lo que es la mismísima historia, el tejido de la historia. ¿Qué ocurre? Que hay ocasiones en donde hay personas hipersensibles que son capaces de observar qué fue lo que pasó en aquel mismo lugar, pero 200 años antes, o 300 años antes, o 1000 años antes. Justo en aquel momento en el cual, pues directamente pasó algo que fue absolutamente extraordinario. Y eso fue lo que le pasó a esa telespectadora y por eso, pues, fue para mí increíble, pues, prácticamente resolver su caso estando en la camita del hospital con un casco lleno de agujas conductoras de la electricidad durante 24 horas. Y fue, pues, para mí, pues, muy bonito, por lo menos, distraerme con él. Es una de las pruebas que me estoy haciendo, pero estoy luchando por mi salud y lo voy a conseguir porque me voy a conseguir curar algún día, por lo menos. Y el tema fue que estoy hablando con ella y, bueno, pues su email pues es el siguiente y quiero hacéroslo llegar porque creo que merece la pena que lo veamos entre todos. Vamos a ver su email, vamos a ver su respuesta, vamos a ver mi respuesta y vamos a ver una conclusión final. Vamos a por ello. Me dijo, esto me pasó el sábado y yo creo que estamos ahora mismo a martes, eso es, bien. Me dijo, hola Vicente, me llamo, no lo puedo decir por cuestiones de intimidad, como siempre hago, soy de Cádiz, de España y quiero contarte un caso que me sucedió hace unos meses y que está relacionado con los deslizamientos temporales, o eso creo, aunque eso deberías de juzgarlo tú. Esto se llama en inglés time slips, aunque bueno, yo no hablo muy bien en inglés, pero bueno, se llama exactamente time slip, eso es, ¿no? Me dice, mira Vicente, te sigo desde hace unos años y me parece maravilloso que des visibilidad a tantas experiencias que pasarían desapercibidas para la sociedad de no ser por ti. Y por ello, gracias. Bueno, es una cuestión de vocación que tengo y que realmente me encanta. Podría hacer otro tipo de noticias y desde luego pues que en algunas ocasiones las hago, pero es algo que me une a los espectadores y que creo que es maravilloso poder haceroslo llegar también a los demás. Entonces, pues, por eso lo hago. Bien, me dice, paso a contarte mi caso. Mira, Vicente, todos los domingos, mi cuñada y yo vamos a un rastrillo, un mercadillo, que ponen en el recinto ferial de mi pueblo porque nos encanta comprar libros de segunda mano, objetos de decoración e incluso juguetes para mi nieto. Bien. Pues bien, el domingo del que yo te estoy hablando, cuando llegamos a la explanada donde habitualmente ponen ese mercadillo, pues la encontramos desierta. Factor número 1 porque esto evidentemente en un mercadillo jamás ocurre, pero ya hay algo que está ocurriendo que podemos entender que ese lugar de lo que sería la historia ya está empezando a tener un deslizamiento porque están observando lo que sería esa calle pero sin gente. Bien, me dice, bueno, conseguimos observarlo todo, bueno, y
finalmente nos topamos con una vecina que estaba por allí y nos informó que ese día no iban a montar el rastro porque había un aviso por fuerte viento de levante. Los que vivan en la bahía de Cádiz y en ciudades próximas al estrecho de Gibraltar pues podrán confirmarte que este viento alcanza velocidades colosales. Por cierto, un detalle que también tengo que decir, y es que el tema de la meteorología, es decir, las presiones atmosféricas altísimas o las altas, muy altas o muy bajas temperaturas, también influyen a la hora de crear este tipo de deslizamientos temporales, este tipo de viajes en el tiempo, que lo que estás haciendo es ver cómo era un lugar, pero en una época que no es la tuya. Bien, me dice, en efecto, ese día había como un ambiente enrarecido, y esta persona ya me lo está exponiendo, es una persona sensible, sin duda. Y bueno, pues nosotras pues éramos de las pocas personas que estaba por allí, por esa calle, quizá que nos habíamos atrevido a estar en esa calle. Bien, como el plan del día pues se truncó, bueno, pues mi cuñada y yo pues nos fuimos a tomar un refresco, a tomarnos algo al centro del pueblo. Allí el viento se notaba menos. Y después decidimos comprar unas barritas de pan en una pastelería que se encuentra en la calle más céntrica de todas, digamos, la arteria principal de la localidad. Bien, te cuento que esta pastelería, en el número 19, ocupa toda la esquina de un edificio y es bastante grande. Tiene varios expositores para los dulces y una gran sala con muchas mesas en las que la gente pues se sienta pues lo típico, a charlar y a comer. Muy bien. El caso es que conforme nos íbamos acercando a la pastelería, observé que ese día no había sacado mesas ni sombrillas al medio de la calle. Bueno, sería lógico, ¿no? Debido a la climatología. Muy bien. Lo extraño me sucedió cuando nos plantamos frente al local. Mientras que el viento estaba ensordeciendo mis oídos, yo, en vez de observar el establecimiento que conozco tan bien, vi otra cosa. Mira, Vicente, vi un gran almacén en penumbra. Y eso no correspondía a aquel lugar. Había aparecido de repente. Eso era lo que me estaba pareciendo, sin ninguna duda. Un almacén por cuya puerta abierta, además es que lo miraba y se veían pues como muchas cajas de madera apiladas. Vaya. Todo en una fracción de segundo. Entonces yo pensé que quizá habían cerrado la pastelería o que la habrían trasladado de sitio, aunque bueno, pues yo estaba extrañada porque es que era un lugar con muchísima afluencia de clientes y ya me parecía raro. Pero bueno, como vi que mi cuñada se dirigía muy resuelta hacia la puerta, la cogí del brazo antes de que ella traspasara el umbral, aquel umbral en donde yo había visto todo ese almacén. La cogí y la dije, pero ¿dónde vas? Y entonces ella me miró y me dijo, ¿no íbamos a comprar pan? Y entonces yo volví a mirar la fachada y ahora sí vi la pastelería
de siempre, con sus expositores, una sala muy grande de mesas, y había además gente que estaba allí comiendo y bebiendo. Había poca gente, pero estaba ahí, ¿no? Lo cierto es que yo había visto todo aquello y de forma perfecta. Bueno, yo me quedé extrañada, compramos el pan, extrañadísima, y nos volvimos a casa, pero es que lo había visto, yo lo había observado, y como no podía parar de darle vueltas al asunto, pues al final se lo tuve que contar. Y ella se quedó como un poco confundida, y sin encontrarle ningún tipo de explicación. Sobre todo porque es que te aseguro, Vicente, que es que en esa calle no hay ningún almacén. Está la panadería de siempre. Pero lo que yo vi era otra cosa. Con su iluminación además. De hecho, además es que tenía puntos de referencia. Al lado de la pastelería hay una óptica y al otro lado, pues un edificio contiguo, pues que hay, pues hay una casa. Sabía perfectamente, estaba perfectamente localizada. De hecho, cogí a mi cuñada para que no se metiese al almacén. Todo pasó tan rápido. El caso es que me acordé de ti y de tus vídeos sobre deslizamientos temporales y decidí pues investigar sobre la calle de la que te hablo. Y haciendo memoria, pues bueno, pues yo resulta que me mudé a esta localidad en el año 1973, siendo una niña de 13 años. Por aquel entonces la pastelería estaba al comienzo de la calle y no justo en el medio. Pero no recuerdo que hubiera ningún almacén en el actual número 19, con lo cual algo pasaba ahí. Y entonces se lo conté a mi hija. Y entonces, entre las dos, estuvimos leyendo un libro sobre la historia del municipio en el que se dice que esta calle existe al menos desde el año 1700, aunque su nombre es verdad que ha cambiado en función de los avatares políticos, y que en ella hubo un casino, que es la actual biblioteca, varias tabernas, casas señoriales y una aguardentería. Sitio donde se vendían aguardientes. También averiguamos que en la calle paralela a esta, mucho más ancha, pues se descargaban las mercancías que traían de ultramar, cuando el río aún era navegable. Y esto lo hacían en los años pertenecientes a los siglos XVIII y XIX. Ahí descargaban las mercancías. Mira, Vicente, yo no sé exactamente lo que me pasó, pero sí estoy segura de lo que vi. Y desde aquel domingo, que pudo haber sido pues un domingo más en mi vida, te puedes imaginar, pues no lo fue. Porque fue el día en el que pasé un incidente que nunca olvidaré, jamás. Y siempre que paso por el número 19 se me viene a la mente el enorme almacén en penumbra con las cajas de madera y no de cartón como se podría hacer ahora, no, de madera, tal y como se hacían en aquellos siglos, apiladas unas sobre otras. No te puedo decir lo que contenían, Vicente, ojalá pudiera volver a ese instante para fijarme con más detenimiento. A mí me hubiera encantado que ella, por supuesto, se metiera dentro y mirase a ver si había
pues lo que fueran pues materiales del mar, de ríos, o sea, peces, lo que viene siendo pues lo que se pesca, ¿no? Pero sí que te puedo decir que yo lo que vi, aquella escena, aquellas aquellas cajas, aquellos apilamientos de materiales no eran de este tiempo, porque ahora los materiales son completamente diferentes. Bueno, pues nada más, Vicente. Sé que es un caso pequeñito, pero me encantaría saber tu opinión como investigador. Sobre todo porque solo vi yo este almacén. ¿Acaso el temporal de viento conectó momentos distintos del tiempo? ¿Me vieron a mí en ese otro tiempo? ¿Fue un fallo de la Matrix, como se suele decir, si esto es una simulación? Bueno, te deseo mucha salud, no cambies nunca, muchas gracias. Y ella me dice, gracias. Bueno, pues gracias por mi parte por haberme mandado este correo electrónico. Y entonces, bueno, pues yo estaba allí. Es mi pequeña historieta también, ¿no? Estaba allí con mucho dolor, intentando... Lo que quería era no estar despierto, porque me dolía muchísimo lo que eran las agujas de la cabeza. Pero claro, al encontrarme con aquello, lo que me pasó fue algo personal, porque era una investigación que hacía que se me olvidase lo que estaba pasando, que era un problema de dolor, básicamente, una prueba muy dura para mi epilepsia. Y entonces, pues, con mi móvil, como podía, y además con una cosilla arriba, porque me lo tenían bien apretados los tíos, resulta que era el último día que me lo podían hacer, y vaya, pues no había muy buen ambiente allí y me lo apretaron bastante. Y entonces pues yo estaba allí pues con aquello que, vaya, me quería dormir, pero no. Aquello me hizo despertarme. Se me olvidó lo que estaba pasando. Y entonces la respondí. Y le dije, hola, le puse su nombre y le expuse lo siguiente. Solo algunas personas sensibles son capaces de observar fallos naturales dentro de las líneas temporales que existen en los infinitos universos paralelos que se crean a cada segundo de nuestras vidas. Es decir, ella, siendo sensible, sí lo pudo observar, pero no su cuñada. Su cuñada, desde luego, no tiene esa genética de esa sensibilidad que luego veremos que realmente le han pasado pues más cosas en su vida, ¿no? Y me dice, bueno, me dijo todo esto y le respondí, verlos para estas personas depende también de cómo estén, de su momento vital y también de su capacidad de percepción en ese momento. Y en tu incidente, le dije, sí existe la capacidad de que hubieras visto ese almacén de materiales de ultramar de los siglos XVII o XIX. Estoy hablando directamente de por qué era ella. Pero claro, ¿por qué? ¿Por qué ese tiempo y no otro? ¿Y por qué tan poquito rato? Eso era una pregunta que yo me hacía en aquel momento, ¿no? Y entonces la dije. Es fascinante porque he visto casos donde solo se ve el tiempo en donde ocurrió un acontecimiento que alteró a las personas de aquel entonces en aquel lugar y que se quedó repitiéndose una y otra vez, pues prácticamente
siempre listo para ser recuperado, visto por alguien sensible, en este caso, ella, y que además siempre lo ha sido. Sigo exponiendo y digo, para destacar el hecho de si te vieron desde allí, esto es increíble, porque claro, ella pudo ver, no deja de ser una puerta, no deja de ser un agujero de gusano que está conectando un tiempo con otro, pero la vieron desde allí. Pues si hubo una persona capaz de entender la realidad como ella, por supuesto que la pudo ver. Y entonces estaría viendo lo que sería a la testigo, pero en lo que sería, vaya, pues el futuro, el siglo XXI, en el año 2023. Pero desde lo que sería aquel siglo XVIII o XIX. Y estaría allí observando el futuro, observándola a ella cómo estaba mirando, diciendo, es imposible, pero para él también sería imposible, pero les estaría pasando a la vez. Y eso es fascinante, sin ninguna duda. Claro, eso es increíble también porque es posible que ellos, si hubieran visto una desde un tiempo y la otra persona desde el otro tiempo, o que ella no viese a nadie nada más que a las cajas, pero que desde ese otro año del pasado hubiese alguien que sí que la hubiese estado mirando a ella, pero que nuestra testigo que me envió el email no la viese a ella, pero aquella persona del pasado sí la vio a ella en el futuro. Esto es increíble porque también me dice un fallo en la Matrix, Vicente. Bueno, es evidente, yo considero que los fallos en los errores en lo que es la malla espacio-tiempo son constantes. Ocurren en lo que es desde el principio de la creación del mismísimo universo. Y es parte inherente de la expansión actual del mismo. Como si estuviésemos estirando una tela, al final se acaba rompiendo por algún lado. Pues es exactamente lo mismo y ocurre de forma natural en el universo. De ahí los agujeros negros y de ahí los agujeros de gusano que puedan pues básicamente conectar una galaxia con otra, un planeta con otro, y también microagujeros de gusano que también aparecen de una forma más pequeña pero sutil en lo que son los planetas y que son los responsables de que haya personas sensibles que puedan ver momentos pasados de la historia, tanto del pasado como del futuro. Nuestra testigo vio el pasado, pero también podría ocurrir en el futuro. Pero ella vio el pasado. ¿Por qué el pasado? Porque en aquel momento ocurrió algo extraordinario. Algo que hizo que la historia pues directamente se quedase pues para siempre marcada allí. Y en esa marca pues una persona sensible puede observar lo que pasó
en aquel momento. Em, Ella me habla sobre el tema del temporal, sobre la temperatura, sobre la presión, ¿no? Y me hablaba del temporal como desencadenante. Yo, en la cama del hospital, ahí estoy con mi móvil y sí que se lo digo. Le digo que efectivamente he visto casos en donde la atmósfera también es determinante, clarísimo, a la hora de deslizar el tiempo y conectar la actualidad con momentos pasados, y ella ya lo está empezando a ver cuando entra en lo que sería pues ese mercadillo ese rastrillo en donde no hay nadie. Y así le digo pues que estoy haciéndola pues como una especie de primer boceto de lo que es este programa, ¿no? Como el que no quiere la cosa. Y entonces le agradezco la confianza que ha tenido a la hora de hablarme de tan singular día, ¿no? Y también le expongo que recordar la iluminación del lugar, por ejemplo, es algo muy interesante. Y ella me habla de que efectivamente que le parece que es de otra época, por cómo está viendo lo que vienen siendo los fotones, lo que viene siendo el ambiente de aquel lugar, ¿no? Y también le expongo que si hubo algún tipo de interacción con el fenómeno ovni en su vida, en los días anteriores o por ejemplo en semanas anteriores, pues también puede ser algo importante, porque también puede ser algo relacionado con respecto a una abducción, la cual es ni más ni menos que una interacción en donde a ella la dejan ver parte de nuestro pasado para observar sus reacciones y conocer más tanto de nuestra especie como del trato que tienen que hacer con otros seres humanos. Bien, también expongo que bueno, pues realmente pues es muy bonito que me haya escrito y que yo esté ahí escribiéndola, ¿no? Y resulta que me respondió otra vez, ¿no? Y me quería decir si había tenido algún tipo de interacción ovni. No la tuvo en lo que fue algún tipo de día cercano a todo esto. Sí que me dijo que había tenido algún tipo de evento paranormal en su vida, o cuanto menos extraño, ¿no? Pero sí que me habla de un incidente ovni en junio del año 1982, es decir, es posible que esto fuese provocado y no natural necesariamente, sino que fuese artificial, ese deslizamiento del tiempo con respecto a una inteligencia ajena a la Tierra que ya la tuviese fichada por su sensibilidad, y la pasó en junio del año 82. Yo tenía 5 meses de edad, acababa de nacer, como quien dice, ¿no? Y que fue en la feria de El Colorado, en el municipio de Conil de la Frontera, en Cádiz. No olvidemos Conil, un lugar en donde pues ya habíamos tenido un impresionante incidente año 89, concretamente día 29 de septiembre, con un caso que fue impresionante. Bueno, pues ella iba con su hermana, su cuñado, sus sobrinos y 2 amigas. Aparcaron el coche en un pinar, un poquitín alejado del recinto de la feria, ¿no? Porque no había aparcamiento. Lo típico que suele pasar es que en España la verdad es que aparcar es bastante dificilillo muchas veces, y ya no os digo ya en Madrid, ¿no? Y bueno, pues se bajaron del coche
y en medio de la oscuridad pues observaron cómo salían de la playa pues como una especie de luces anaranjadas, luces que ya las he visto en más casos, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Circulares y que ascendieron y que se aproximaron directos a por ellos a una velocidad impresionante. Al principio su cuñado se pensó que era algo relacionado con la feria, pues fuegos artificiales, lo típico, ¿no? Pero el caso es que el objeto, aquel objeto lumínico, voló encima de ellos y pasó de largo. Pero de pronto hubo un apagón impresionante en todo lo que era el conjunto de las atracciones. Todas las luces me dice que se fundieron de golpe y todo se detuvo, ¿no? Y bueno, pues que duró más o menos unos 10 minutos. Luego después todo se encendió. La gente se pensó que era un problema técnico, pero ellos sabían que no era así y que aquel apagón fue provocado por un objeto volador no identificado que salió del mar y que fue en su dirección. También me dice, y ya para terminar, que ha soñado con luces que vienen del cielo y que qué opino sobre ello, ¿no? Y efectivamente yo sí he visto personas que sí son muy sensibles y que parece que atraen la atención de diferentes, y no solamente un tipo, sino bastantes inteligencias que no son precisamente de este mundo y que pues son capaces de interaccionar con ellos, experimentando con ellos a través del mundo de los sueños. Y efectivamente, pues eso le pasa a ella. Y también son capaces de camuflar lo que son abducciones puras y duras, utilizando una interacción cerebral que es perfecta y que además se mantiene en el tiempo. Y eso es lo que me dice ella, porque me dice que le ha ocurrido en muchas ocasiones. Así que aquí tenemos una persona que, vaya, pues tuvo una pequeña relación de investigación conmigo sin ella quererlo y que de alguna manera pues hizo que un momento muy difícil que estaba pasando pues me convirtió en un ufólogo otra vez en una camita de hospital en un momento que no era el mejor de mi vida, pero que además me hizo pues ver y sentir otra vez el tema de los viajes en el tiempo, que es algo que, como bien sabéis, pues me encanta. Y quiero que sepáis que también es súper bonito pues haber hecho este programa y pues compartir esto con vosotros. Y bueno, pues es que la vida a veces son cosas que son pequeñitas y que no sirven para nada, ¿no? O tal, pero esas cosas pequeñitas pues hacen que uno pues al final pues siga adelante y siga viviendo, y eso creo que es lo importante. Y ser bueno es lo primordial, y si yo pues con mis programas pues puedo intentar exponer estos casos, es cierto, ¿no? Pero también dar algún tipo de mensaje positivo, pues bueno, pues será maravilloso. Por lo menos pues así es como lo siento yo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este programa, que por supuesto se me habrá ido a las 1500, pero bueno, pues lo quería hacer tranquilamente, y nada más, y espero que
os haya gustado mucho. Os invito a suscribiros, como no, por supuesto, a ver si YouTube me da un poquitín de tregua y tal, y entre todos pues podemos sacar un poquitillo esto adelante. Y nada, pues salud y suerte para todos, y quiero que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas, aunque a veces en esta vida podamos ver lo que pasó en un lugar hace cientos y cientos de años. Adiós.